Muy bien. Bueno, hoy en este video número 614 vamos a ver el siglo 23 antes de Cristo. Empecé desde el siglo 40 en estas cápsulas históricas que les van a ayudar mucho en su estudio para darse una idea de dónde iba la historia y la Biblia. Y hemos llegado a este siglo que es después del diluvio. Entonces abarca del año 2300 hasta el 2201. Entonces en este siglo hay información que nos va a ayudar para entender más la historia del mundo y de la fe, ya que nos dejó eventos impactantes que en su momento pues van a ser trascendentales tanto para nuestros días como para las generaciones pasadas, ¿no? Entonces estamos hablando de 4000 años de nuestros tiempos. Bueno, el primer punto es el año 2948 antes de Cristo. Acuérdense que todas las fechas son aproximadas. Entonces Noé es el primer personaje a resaltar en este siglo porque él ya tiene 667 años cuando nace Eber, pero es contemporáneo de Noé. Entonces Noé le pasó de primera mano toda esta información desde Adán, Set, Enos, Cainán, que ellos fueron contemporáneos, y le llegó la información hasta Lamec, papá de Noé, de primera mano. Todos los antidiluvianos en la tradición oral se pasaron esta información. Entonces en el siglo 23, cuando nace Eber, él va a tener esta información de primera mano contando con Noé. Sem también ya en este año 2446, que ya es después del diluvio, él tiene 165 años y él también, al ser antidiluviano y haber vivido todo el proceso del diluvio, tiene información también para compartirla a esta nueva generación que vienen antes de que llegue el patriarca Abraham. 2346 antes de Cristo aproximadamente nace Arfaxad y él nace 2 años después del diluvio, pero también recibió toda la información de sus antepasados y que en ese momento eran contemporáneos. Y él tiene un hijo que se llama Sala en el 2311, que él tiene 30 años y él es el nieto de Sem, bisnieto de Noé. Entonces ellos le iban a transmitir a todas estas nuevas generaciones, a estas nuevas descendencias, toda la información de antes del diluvio y lo que iba a pasar después del diluvio. Quiero unos puntos dejárselos aquí implícitos. Uno, ellos tenían que transmitir la historia desde la creación, pasando desde el primer hombre que fue Adán, su familia, cómo el enemigo lo sacó del Edén. Eso lo tenían que compartir ellos porque era solamente por transmisión oral. Ellos tenían que compartirle a las nuevas generaciones, hablando de sus nietos, los que no vivieron el diluvio, el asesinato de Caín sobre su hermano Abel. Cómo ahí comienza una enemistad que va a durar para siempre, ¿no? Como Dios ahí la instituye. Ellos también tienen que transmitir la formación de los dos linajes, el piadoso, ¿no? De la simiente de la mujer, y el impío, que tiene la simiente de la serpiente, que es Satanás. Va a haber una pelea, entonces, porque ellos les tienen que hacer entender por qué la gente vino el juicio de Dios cuando se corrompió todo. También tienen que transmitir las profecías dadas por Enoc para estar atentos al juicio venidero, como Dios primero les avisó, pero ellos no entendieron, ¿no? Como dice la palabra de Dios, que Dios no hace nada sin que antes avise. Entonces, todas estas indicaciones, ¿quién las pasó? Noé, cómo hizo el arca, él transmitió esa experiencia, cómo les fue a través del diluvio, cómo es que fueron salvos, y después el pacto que Dios hizo con ellos y que ya no iba a haber más diluvio. O sea, todo eso ellos lo tenían que transmitir, que se tenían que multiplicar, ir por la tierra, dar fruto, que no tenían que derramar sangre por salvajismo, que podían comer de los animales, de los vegetales, que no podían matar a los hombres, porque entonces Dios les demandaría esa sangre.
todo esto nos lo dejó el siglo 23 antes de Cristo. O sea, son leyes que Dios les dio estipuladas a ellos para que tuvieran un régimen de cómo vivir, ¿no? Entonces, esos gigantes que habían estado antes del diluvio, por los cuales ellos habían perdido el respeto a Dios, ellos les tenían que transmitir y contar todo esto. También recordarles, según el pacto que Dios hizo con ellos, que el hombre era hecho a imagen y semejanza de Dios y que tenía entonces que vivir buscando siempre que esta imagen no fuera borrada. También, ¿qué otra cosa tenían que informar como parte del evangelio? El arco, que el arco iris era la señal del pacto y que ya la familia hasta ese entonces, siglo 23, ya habían empezado a crecer con la bendición que Dios había dado a Noé para Sem y la maldición sobre Cam y esa promesa de engrandecerse sobre Jafet. Ellos ya iban a caminar entonces con estas nuevas declaraciones sobre la vida en el siglo 23. Entonces, ¿quién llega en este siglo 23 antes de Cristo? Ahí empieza a existir Eber. Este Eber, que es uno que significa uno que pasa o uno de que viene de más allá para acá o el que emigra, que es un término que se le empezó a dar a todos los que llegaban a un lugar, a una comunidad de donde no iban a ser originarios, era el término hebreos, ¿no? También dicen algunos historiadores que de ahí viene el término del nombre de la lengua de Eber, de hebreos, porque como ellos no tuvieron nada que ver en la construcción de la Torre de Babel, Dios a ellos les dejó su idioma original, que era el hebreo, dicen algunos historiadores. Entonces por eso se les decía los hebreos, teniendo como cabeza Eber. Hasta este siglo ya podemos entender que semitas son los que vienen de Sem y hebreos por este hombre. Este hombre tiene un hijo que se llama Peleg. Estamos hablando del 2247 y la Biblia nos dice que es cuando fue dividida la tierra. Ahí nos da esa información y este Eber también tuvo un hijo que se llamaba Joktan, que significa pequeño, ¿no? Quizás haciendo referencia a todo lo que les tocó vivir en el tiempo de la Torre de Babel, porque ellos fueron contemporáneos, ¿no? Reu, entonces, en el 2217, él también tiene existencia en este siglo y él fue otro eslabón entre el linaje piadoso hasta llegar al patriarca Abraham. En este tiempo también tenemos que entender que la maldición sobre Canaán empieza a rendir frutos. Ahora ellos están encargados de llevar el mensaje a la comunidad, pero el contrario. Ellos le van a predicar que Dios no está con ellos, que ellos van en contra de esos pensamientos, igual como lo hizo Caín. Ahora ellos, después del diluvio, van a corromper la tierra. Ahora ellos son los que van a dar paso al desvío. Entonces quiero hacer una anotación especial en el caso de Nimrod, que Nimrod antes o previo a Peleg, porque a Peleg se le pone ese nombre porque en sus días fue dividida la tierra. Obviamente este Nimrod, que fue con su contemporáneo, él es nieto de Cam. Y él es el que la Biblia nos dice que encabeza ahora este nuevo mundo de rebelión contra Dios. Él es el que va a adquirir o va a abrazar esa maldición que Dios le había dado desde este Cam, este perverso que había deshonrado a su padre, que lo había avergonzado, y esta maldición que venía sobre Canaán. Ellos, sus descendientes, van a ser los encargados de que sea transmitido ese veneno generación a generación. Entonces Nimrod fue el primer, punto uno, el primer profano, el primer después del diluvio, el primer instrumento del diablo que vino, contaminó, que rompió, que empezó la degradación, que perforó ese pacto de Dios, que lo degradó o lo deshonró, o sea, todo lo que era esa fe, porque creyó en la maldición de su abuelo y la tomó para sí. Entonces, dice la Biblia que él es el primer, en el hebreo dice Gibor, ¿no? O poderoso, que hay muchas cosas que se le pueden atribuir a esta palabra de Gibor como tirano o gigante que está en la tierra después del diluvio, pero debemos de saber que apenas habían pasado quizás unos 100 años
cuando ya el mal empezaba a reinar nuevamente. Este Nimrod fue un poderoso cazador, o sea, en esos tiempos donde abundaban también ya las bestias salvajes, fue un hombre un proveedor quizás, que fue más allá de simplemente poder proteger, sino que cayó en el salvajismo cuando Dios les había dicho que no derramaran sangre. Nos da a entender esta palabra de poderoso cazador, que probablemente no solamente derramaba sangre de animales, sino también de hombres. Es decir, iba totalmente en contra de lo que Dios le había dicho a Noé en el pacto. Era un hombre tan malo, tan perverso, que por eso su nombre ya era un dicho. Cuando alguien se quería rebelar, cuando alguien quería hacer cosas malas, le decían, ay, sí, seguramente has de ser como Nimrod, ¿no? Porque él era el estandarte realmente del mal, ¿no? Este hombre lo podemos asemejar a un tipo de anticristo, o sea, que va en contra de todo lo que Dios había dicho. Entonces, en el tiempo que vivió este hombre, es cuando dice el capítulo 11 de Génesis que toda la tierra tenía una misma lengua, unas mismas palabras, es decir, las mismas ideas, y este hombre empezó a inculcar en ellos una mala influencia poderosa. Cuando los hombres empiezan a expandirse, entonces los hijos de Noé y sus familias empiezan a crecer, algunos empiezan a explorar más tierra del Ararat, y ahí es donde encuentran una llanura en Sinar, donde se entiende que ahí no están los de Eber, ahí no están las familias piadosas, están solamente los de Cam, los que habían aceptado la maldición. Ellos entonces están en una llanura en Sinar, que es entre los ríos Tigris y Éufrates, después llamada Mesopotamia, que quiere decir entre ríos, ¿no? Entonces para allá se fueron y encontraron una llanura donde ahí se establecieron para estar seguros y poder construir. ¿Qué querían hacer ahí? En primer lugar, querían vivir sin arrepentimiento, porque no aceptaban el nombre de Dios. Ellos querían ofrecer sus sacrificios, hacer su religión, sus ofrendas. Entonces, ahí, por eso la Biblia nombra a esa tierra de Sinar, o que es Babilonia, la madre de todas las rameras, porque en el siglo XXIII se instituye la falsa religión. Ahí es donde se empiezan a creer de una manera personal, totalmente humana. ¿Qué querían hacer ellos? Bueno, para empezar, querían un nombre. ¿Por qué querían tener un nombre? Porque ellos no querían ser de los del nombre. Si nosotros vemos el nombre de Sem, que es Shem, que representa nombre, ellos representaban el nombre de Jehová, ellos no querían ese nombre. Por eso dijeron, hagámonos un nombre, algo que nos identifique. No queremos que nos identifique el nombre de ellos, porque ni siquiera somos hijos de ellos, somos hijos de Cam. Entonces empezaron a buscar tener un nombre muy diferente más adelante, cuando Dios llama a Abraham y que le dice que él va a engrandecer su nombre. Dios es el que engrandece. Cuando uno quiere engrandecerse es donde entra esta rebeldía como Nimrod contra Dios. Entonces, ¿qué querían hacer? Una ciudad, pero no había los elementos naturales para construirla, pero ellos ahí los formaron. Eran muy inteligentes. Y arqueológicamente está comprobado que los elementos que dice la Biblia que ellos usaron son los que se usan en esa tierra, que es Irak, que son elementos muy que los lastima mucho la erosión. Por eso no hay muchos vestigios de ese tiempo, porque todos fueron erosionados, contrario a Egipto, donde sí había roca, que todavía vemos esas magníficas pirámides, ¿no? ¿Qué querían hacer? Bueno, querían construir una torre cuya cúspide llegara al cielo. Cuando habla de cúspide, en el hebreo dice rosh, que quiere decir cabeza. O sea, ellos querían que la cabeza de ellos fuera su creencia. Eso ellos querían que fuera la cabeza
de esta falsa religión, que los comandara entonces su egoísmo. Entonces en Sinar ellos se quedaron asentados y querían que esa cabeza llegara al cielo, porque no querían ser entonces de los del nombre. Dijeron, por si nos llegan a esparcir sobre la faz de la tierra, que esa era una promesa de Dios, y una torre para no ser ahogados nuevamente por el diluvio, porque no creían que Dios había dicho en el pacto que no iba a pasar. Entonces, entre los reinos que empezaron en este siglo, que hablaré en el siglo XXII, un poco más profundo, este Nimrod edificó Babel, que quiere decir confusión, porque Dios ahí les cambió la lengua cuando vino a desbaratar este plan en el siglo XXIII. Dios confundió la lengua para que ellos ya no siguieran en esa empresa. Erec, Acab y Calne en Sinar, de ahí se fue para Asiria y edificó Nínive y Rehobot, Cala, Resén. Estas ciudades él las edificó y todas estas fueron enemigas de Dios. Y el nombre de Nimrod está en un montón de literatura de otras civilizaciones. Algunos dicen inclusive que él fue Gilgamesh, que lo hablaremos en el video que sigue de historia. Pero otros dicen que él fue Sargón. Muchos le dan muchos créditos en otras civilizaciones, pero lo que nosotros podemos decir de Nimrod, que fue el que se cree diseñó este Sigurat, fue un arquitecto de sueños imposibles, porque él quiso construir la manera de llegar al cielo sin Dios. Y es lo que en la actualidad prevalece más. Estamos viviendo ese tiempo de Nimrod. Queremos llegar a Dios, queremos tener una religión, queremos construir algo sin arrepentimiento, simplemente con nuestra capacidad y con nuestro orgullo. Pero Dios no está en la ecuación. Entonces, dicen que por eso a Eber no se le cambió la lengua, porque él no fue parte de esta construcción. Entonces, y ya de ahí vamos a encontrar muchas leyendas acerca de Nimrod, como de su relación con Semiramis, ¿no? Que ella dice la mitología que reinó en Asiria, que fue fundada por este hombre, que dicen que fue la primera sirena de la historia, que fue cuidada por una paloma, que ella subió al cielo en forma de paloma cuando murió. Entonces, muchas cosas que vamos a encontrar, pero los tiempos, los historiadores nos dan y empatan con la Biblia, porque según la información que tenía Alejandro Magno, él le habían dicho a los caldeos en unos escritos que Babilonia había sido fundada en el año 2234 antes de Cristo, y en ese año Peleg ya tenía como 13 años de vida. Entonces, en ese tiempo que estamos hablando, donde se dispersan las gentes y que Dios cambia las lenguas en el siglo XXIII, hay otro dato que nos va a ayudar, y es que en ese tiempo también empieza la fundación de Egipto y la Babilonia, los hebreos, y todos ellos tenían diferentes lenguas de arranque, de inicio, según sus historias. ¿Dónde hubo esta diversidad de lenguas? Siglo XXIII antes de Cristo, en la Torre de Babel, para que crezca tu fe y para que tengas información que te va a ayudar en tu estudio más adelante. Espero que estas cápsulas de historia sean de bendición para tu vida y sigamos adelante, siempre aprendiendo de la bendita palabra de Dios. No te pierdas que estamos en el comentario del profeta Oseas haciendo exégesis para aprender más del ministerio de este hombre de Dios. Bendiciones para todos.